Se supone que los cumpleaños son celebraciones, no funerales por matrimonios de 30 años. Sin embargo, allí estaba yo, sentada, mirando los papeles del divorcio envueltos en papel de regalo plateado, con un lazo llamativo encima. Frank siempre tuvo un sentido del humor retorcido. Soy Elsie, y mi esposo me acaba de decir que quiere empezar una nueva vida sin mí el día de mi 55 cumpleaños. Creo que es mejor que lo arreglemos amistosamente, dijo Frank, con la misma voz mesurada que usaba al explicar problemas complejos de ingeniería a sus clientes. He hablado con mi abogado, ha llegado a un acuerdo justo. El restaurante bullía a nuestro alrededor, otros comensales reían y chocaban las copas. Un camarero rondaba cerca, probablemente preguntándose por qué la mujer de la mesa 12 agarraba el papel de regalo sin abrir como si fuera a explotar. Justo, la palabra me supo amarga. Me tiendes una emboscada en la cena y dices que esto es justo. Frank se ajustó el cuello de la camisa, un tic nervioso que había notado durante 3 décadas de matrimonio. Pensé que un lugar público ayudaría a mantener la civilidad. ¿Civilidad? Me reí, atrayendo miradas de las mesas cercanas, como si sirviera papeles de divorcio de postre. Baja la voz, Elsie, la gente empieza a mirarme. Déjalos. Empujé mi silla hacia atrás, las patas rozando la madera. 30 años, Frank. 30 años cocinando tus comidas, planchando tus camisas, apoyando tu carrera, ¿y así es como me lo agradeces? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Te he dado todo lo que podrías desear, una hermosa casa, seguridad financiera, todo menos lealtad. Las palabras salieron disparadas sin que pudiera detenerlas. Su rostro se tensó. Esto no se trata de lealtad, nos hemos distanciado. Debes haberlo notado. Por supuesto, me había dado cuenta de las noches en el trabajo, los misteriosos viajes de negocios, la nueva colonia que había empezado a usar hacía 6 meses. No era estúpida, solo ciega por voluntad propia. ¿Hay alguien más? El silencio de Frank fue respuesta suficiente. ¿Quién es ella? Eso no importa ahora mismo. Buscó su billetera y sacó billetes nuevos. No hagamos esto más feo de lo necesario. Me puse de pie, con las manos temblorosas. Tienes razón en una cosa, Frank, esto no tiene por qué ser feo. Tomé mi vaso de agua. Puede ser espectacular. El agua le golpeó la cara antes de que pudiera reaccionar, provocando jadeos de los comensales cercanos al deslizarse por su camisa cara. Vi algo que nunca había visto, miedo en sus ojos. «Feliz cumpleaños», dije, dejando caer el vaso vacío sobre la mesa. «Y Frank, dile a tu abogado que espere una llamada del mío». Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás 3 décadas de matrimonio y a un futuro exmarido muy empapado. Mi teléfono vibró en el bolso, probablemente Megan llamando para desearme feliz cumpleaños. Nuestra hija aún no lo sabía, nadie lo sabía. En el estacionamiento, perdí la compostura. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras jugueteaba con las llaves del auto, pero me negué a dejarlas caer. Frank quería algo amistoso, debería haberlo pensado antes de envolver mi desamor para regalo. Los papeles del divorcio estaban en el asiento del copiloto, con ese ridículo lazo burlándose de mí. Arranqué el motor, con la mente llena de preguntas. ¿Dónde viviría? ¿Qué les diría a nuestros amigos? Amigos, ¿cómo reaccionaría Megan? Pero debajo del miedo y el dolor, algo más se agitaba, algo que parecía peligrosamente venganza. Pensó Frank, podía descartarme como si fuera un periódico de ayer y empezar de cero con quienquiera que fuese. Pensó que me rendiría, aceptaría su justa compensación y desaparecería sin hacer ruido. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Salí del estacionamiento, dejando atrás el restaurante donde terminó mi matrimonio. Por delante me esperaban incertidumbre, miedo y dolor, pero también posibilidad, y quizás, solo quizás, el dulce sabor de la justicia. Feliz cumpleaños, de verdad. El rostro de Megan se retorció de rabia mientras paseaba por mi cocina, sus tacones resonando contra las baldosas como signos de puntuación furiosos. La observé desde mi asiento en la barra, preguntándome cómo mi hija se había convertido en una defensora tan férrea.
Los papeles del divorcio estaban entre nosotras, ese horrible lazo ahora aplastado y olvidado. Tu padre se cree generoso, dije, rozando el borde de mi taza de café. Me ofrece la casa que ambos poseen. ¡Qué magnánimo! Megan dejó de caminar, adoptando su imagen de ejecutiva de marketing. ¿Qué pasa con su pensión, las inversiones, la casa vacacional? Según estos papeles, todo eso se queda con él para su jubilación, punto. Sus planes de jubilación. La risa de Megan habría sido fulminante. Lo llamaré. Megan, no. Pero ya tenía el teléfono en la mano, tocando la pantalla. La llamada se conectó en el altavoz, la voz de Frank inundó la cocina. Megan, estoy en una reunión. Cancela. Tenemos que hablar de lo que le hiciste a mamá. Un profundo suspiro resonó por el altavoz. Tu madre y yo estamos llevando esto como adultas. Te agradecería que te mantuvieras al margen, punto. ¿No te metas?, preguntó Megan, con los nudillos blancos alrededor del teléfono. Le entregaste los papeles del divorcio el día de su cumpleaños en un restaurante. Era un ambiente controlado. Fue cruel, papá. Y el acuerdo es insultante. El acuerdo es más que justo, dijo con ese tono condescendiente que había llegado a odiar. Tu madre no ha trabajado en 30 años. La casa le da seguridad, punto, la casa te da una salida fácil. Espetó Megan. ¿Y qué hay del dinero que has estado moviendo últimamente? Esas cuentas nuevas que mamá no conoce, el silencio que siguió fue ensordecedor. Me enderecé en la silla, observando atentamente el rostro de mi hija. ¿Qué cuentas? Lucas notó algunas irregularidades cuando te ayudaba con tus impuestos el mes pasado, dijo Megan, con la mirada fija en el teléfono. ¿Quieres explicármelo, papá? Tu marido no tenía derecho a revisar mis finanzas personales. La voz de Frank había perdido su tono condescendiente, reemplazado por algo más cortante. Y no tienes derecho a interferir en los asuntos entre tu madre y yo. Alguien tiene que velar por sus intereses, ya que tú claramente no lo haces. Ya no quiero hablar de esto. La línea se cortó. Megan colgó el teléfono con cuidado, con demasiado cuidado. Mamá, hay algo que necesitas saber. Lucas encontró, todavía no. Me puse de pie, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Primero, necesito un abogado. Luego podemos hablar de lo que encontró Lucas. Busca a alguien que se especialice en divorcios muy conflictivos. Sacó una tarjeta de visita y la deslizó por el mostrador. Es cara, pero es la mejor. Tomé la tarjeta y pasé el pulgar por las letras en relieve. Tu padre se pondrá furioso si impugno el acuerdo. Bien, dijo Megan con una sonrisa de dientes grandes. Que se enfurezca. Que vea lo que pasa cuando te subestima. Mirando a mi hija, me vi a mí misma a su edad, feroz, decidida, lista para comerme el mundo. En algún momento, había perdido esa pasión, o tal vez la había enterrado bajo años de compromiso y una cuidadosa búsqueda de la paz. ¿Hay algo más?, dijo Megan, con el rostro más suave. Lucas y yo queremos que te quedes con nosotros hasta que esto se solucione. La habitación de invitados ya está preparada. No pude imponerme. No es una imposición, es familia. Extendió la mano por encima del mostrador y me la apretó. Además, a papá le volverá loco saber que no estás en casa esperando su siguiente paso. Por primera vez desde aquella desastrosa cena de cumpleaños, sentí algo parecido a la esperanza. Frank creía tenerme acorralada, relegada al papel de esposa abandonada, aceptando cualquier migaja que se dignara a ofrecerme. Había olvidado quién era antes de convertirme en la señora de Frank Anderson. Era hora de recordárselo. Recogí los papeles del divorcio y noté que ya no me temblaban las manos. Llama al abogado y agenda una reunión. Sostuve la mirada de Megan, viendo reflejada mi propia determinación. Vamos a enseñarle a tu padre lo que pasa cuando confunde la bondad con la debilidad. La fotografía cayó sobre el escritorio de mi abogado con el peso de una bomba. Lucas la había encontrado enterrada en el almacenamiento en la nube de Frank, mi esposo y una mujer a la que no reconocí, íntimamente enredados en lo que parecía el bar de un hotel.
La fecha de publicación indicaba que había sido hace 3 meses, durante lo que Frank había llamado una conferencia de negocios crucial en Phoenix. Se llama Grace Matthews, dijo Lucas, con su habitual calma y un toque de disgusto. Era consultora en la empresa de Frank antes de que él se jubilara. Tenía 35 años, la edad me impactó como un golpe físico, 20 años más joven que yo. Me quedé mirando su cabello oscuro y brillante, sus manos perfectamente cuidadas en el brazo de mi esposo, la forma en que lo miraba como si fuera su futuro. Hay más, añadió Megan, sacando su tableta. En los últimos 6 meses, la han nombrado para 3 juntas directivas de empresas tecnológicas diferentes, empresas con las que Frank tenía vínculos. Mi abogada, Catherine Walls, estudió la información con atención. ¿Y las cuentas que mencionaste? Lucas abrió varias hojas de cálculo. Frank ha estado moviendo cantidades significativas a cuentas en el extranjero. Empezó hace unos 8 meses, justo cuando Grace Matthews comenzó su meteórico ascenso en la industria. ¿Ha estado planeando esto?, dije con voz ronca. Todas esas trasnochadas, los viajes de negocios, las llamadas secretas. No solo tenía una aventura, estaba construyendo su carrera con tus bienes conyugales, Caterina notó, escribiendo rápidamente, esto lo cambia todo. El acuerdo que me ofreció no solo es injusto, sino fraudulento. Un recuerdo me vino a la mente, Frank en la mesa de la cocina, pidiéndome que firmara un papel. Para lo que él llamaba planificación de la jubilación, había confiado plenamente en él, sin cuestionarlo ni dudarlo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Megan, apretando la mano. La sonrisa de Catherine era depredadora. Solicitamos medidas cautelares de emergencia para todas las cuentas, y luego solicitamos a un contable forense que rastreara cada centavo que había movido. Y lo más importante, tocó la fotografía. Dejamos claro que sabíamos de Grace. Mi teléfono vibró, un mensaje de Frank. Tenemos que hablar sobre la cena esta noche. Sabe que estamos aquí, dije, mostrándoles el mensaje. Intenta controlar la situación. Bien, respondió Catherine. Que crea que aún puede. Quedamos para cenar con él, regístrenlo todo. Pero primero, me entregó un fajo de papeles, firma esto. Los archivamos esta tarde. Más tarde, en un restaurante de lujo que Frank había elegido, lo vi juguetear con su anillo de bodas, el que aún llevaba a pesar de todo, su señal de alerta cuando estaba a punto de mentir. Elsie, sé razonable, empezó. Esta actitud hostil no es propia de ti. No, di un sorbo a mi vino, saboreando el momento. ¿Cómo sabes cómo soy, Frank? Has estado demasiado ocupado con Grace Matthews como para darte cuenta. Se le puso pálido. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Acaso importa? Lo que importa es lo que has estado haciendo con nuestro dinero, nuestro futuro. Puedo explicar los nombramientos de la junta directiva, las cuentas en el extranjero, las habitaciones de hotel. Cada pregunta lo golpeaba como una bofetada. Guárdate las explicaciones para el contable forense. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro áspero. Estás cometiendo un error. Te ofrecí una vida limpia, una vida cómoda. No lo eches a perder por rencor. Rencor. Lo miré fijamente. No, Frank, esto no es rencor. Esto es justicia. No conseguirás nada, gruñó. Lucharé contigo a cada paso. ¿Cómo luchaste por esos puestos en la junta directiva para Grace? Me puse de pie, dejando caer la servilleta sobre la mesa. Me pregunté qué pensarían los comités de ética. El miedo brilló en sus ojos, miedo real, como en mi cena de cumpleaños. Pero esta vez, no solo lo vi, lo saboreé. ¿Me enseñaste algo, Frank?, dije, cogiendo mi bolso. Me enseñaste que a veces las personas en las que más confiamos son las que menos lo merecen. Recordaré esa lección, y tú también. Lo dejé allí, mirando su comida intacta, sabiendo que su futuro perfectamente planeado se desmoronaba hilo a hilo. En mi bolso, mi teléfono grababa cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Las reglas del juego habían cambiado.
Frank creía que estaba tratando con la misma esposa obediente que había firmado papeles sin leerlos, que se había creído todas las mentiras, que había priorizado sus necesidades durante 30 años. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El correo electrónico llegó a las 3 de la mañana, enviado desde una dirección que no reconocí. Una línea de texto seguida de archivos adjuntos. Deberías saber a qué te enfrentas. Revisé fotos de Frank y Grace en varios eventos, cada uno más íntimo que el anterior. Luego llegaron los documentos, extractos bancarios, registros de propiedad, escrituras de constitución. El nombre de Grace aparecía por todas partes, entretejido en los negocios de Frank como un hilo venenoso. Me temblaban las manos mientras. Se lo guardé todo a Catherine. Dormir era imposible ahora, así que entré en la cocina de Megan y Lucas, donde el silencio de medianoche se sentía menos opresivo que mi habitación temporal. Mamá, Lucas apareció en la puerta, con el portátil bajo el brazo. Te escuché. Un correo electrónico anónimo, dije, señalando mi teléfono. Alguien nos está dando información. Dejó el portátil en la encimera y abrió los archivos. He estado rastreando la huella digital de Frank. ¿Hay algo más que necesitas ver? La pantalla mostraba un anuncio inmobiliario, un ático moderno en el centro, comprado hacía 3 meses a través de una empresa fantasma, el tipo de lugar que Frank siempre afirmaba que era un derroche de lujo. Esto empeora, dijo Lucas en voz baja. Comprueba la fecha de mudanza. La semana que viene. La misma semana en que Frank insistió en que necesitábamos finalizar el divorcio. Lleva meses planeándolo, susurré. Años, quizá. Hay más. Lucas dudó. ¿La empresa fantasma? Grace figura como copropietaria. De repente, la cocina se me hizo pequeña. Cogí las llaves del coche. Mamá, ¿a dónde vas? A ver mi casa mientras aún es mía. Lucas cogió su chaqueta. Voy contigo. El camino estaba en silencio. Nuestra casa familiar emergió de la oscuridad, su silueta familiar ahora parecía falsa, como un decorado que escondiera verdades desagradables. Mi llave seguía funcionando. Dentro, todo parecía normal, fotos familiares que recopilaban recuerdos, 30 años de vida juntos. Pero algo fallaba. El estudio, me di cuenta, mientras subía las escaleras. El espacio privado de Frank siempre había estado vedado, su santuario de trabajo, como él lo llamaba. Ahora lo sabía mejor. La puerta estaba cerrada con llave, pero Lucas la limpió rápidamente. Dentro, el escritorio, habitualmente inmaculado, de Frank era un caos, papeles por todas partes, cajones abiertos. Ha estado aquí esta noche, dijo Lucas, examinando el desorden, buscando algo específico. Empecé a revisar los papeles, con la memoria de años organizando la vida de Frank tomando el control, extractos bancarios, registros de inversiones, una botella medio vacía de whisky escocés caro que nunca había visto. Entonces la encontré, enterrada bajo formularios de impuestos, una carta manuscrita de Grace. Frank, todo está listo. Las tablas están aseguradas, las cuentas limpias. Después del divorcio, tendremos el control total. Ella nunca sabrá cuánto tiempo llevamos planeando esto. Todo tu cuidado me está dando frutos. Las palabras se me confundieron. Me senté pesadamente en la silla de Frank, el cuero aún caliente por su reciente presencia. Mamá, la voz de Lucas parecía lejana. No solo me traicionó, dije, con una voz extraña para mí. Me utilizó. Todos esos años lo apoyé, le dirigí la vida, le ayudé a ascender en la empresa. Solo fui un peldaño. Lucas recogió los papeles rápidamente, tomando fotos con su teléfono. Estas son pruebas que Catherine puede usar. No, me puse de pie, con una sensación fría y clara cristalizándose en mi pecho. Todavía no. Frank busca estos papeles por algo. Son valiosos para él. ¿En qué estás pensando? Creo que es hora de dejar de defenderme. Tomé la botella de whisky de Frank y la estudié. Le enseñó Grace todo lo que sabe de negocios, pero a mí me enseñó todo sobre él. Cerró de golpe,
las luces de los faros iluminaron las ventanas. «Ha vuelto», susurró Lucas. Tomé las cartas y los documentos clave, dejando el resto esparcido. «Bien, que se pregunte qué falta. Que se preocupe por lo que yo sé». Salimos por la puerta trasera mientras la llave de Frank giraba en la cerradura delantera. En el coche, Lucas me miró con preocupación. «¿Estás bien?» Vi mi casa, la casa de Frank, desaparecer en el retrovisor. «No, pero lo estaré, porque ahora sé exactamente a qué juego estamos jugando». Y por primera vez, estaba listo para jugar y ganar. El estudio de arte olía a trementina y a posibilidad. Megan había insistido en que tomara esas clases, alegando que necesitaba algo para mí. Lo que realmente quería decir era que necesitaba un lugar donde estar que no fuera su habitación de invitados, obsesionada con la traición de Frank. «Tus pinceladas son demasiado controladas», dijo mi instructor, estudiando mi lienzo. «Deja ir la precisión. Siente la emoción, es más fácil decirlo que hacerlo». 30 años midiendo mis palabras, controlando mis reacciones, siendo la esposa perfecta de una empresa, se ha convertido en un hábito. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Reunión en el Riverside Café en 30 minutos. Ven sola, G. Grace». Mis manos temblaban, manchando el lienzo con pintura roja como una herida. «Tengo que irme», le dije a la instructora, mientras buscaba mi bolso. El café estaba lleno, una decisión inteligente por su parte, lo suficientemente público como para sentirme segura, lo suficientemente ruidoso como para tener privacidad. Grace estaba sentada en una mesa de la esquina, con el mismo aspecto que en sus fotos, refinada, serena, más joven que mi matrimonio. «Gracias por venir, Elsie», dijo con una sonrisa practicada y profesional. Pensé que ya era hora de que nos conociéramos. Me senté, notando cómo se había posicionado para mirar hacia la puerta. ¿Por qué? Porque Frank nos destruirá a ambos si lo dejamos. Eso no era lo que esperaba. Curiosamente, por las cartas que encontré, parecían bastante cercanos. «Las cartas pueden mentir», deslizó una carpeta sobre la mesa. «Como estos nombramientos en la junta directiva que él me organizó. Vienen con condiciones y pruebas de fraude bursátil». No toqué la carpeta. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque me está tendiendo una trampa para que cargue con la culpa». Su perfecta compostura se quebró un poco. «Las cuentas en el extranjero, las operaciones irregulares, todo está a mi nombre. Cuando la SEC investigue, y lo hará, seré el chivo expiatorio mientras Frank sale limpio». Terminé, y las piezas encajaron. «Con mi dinero y tu reputación, es mejor en este juego de lo que pensábamos». Se inclinó hacia adelante. «Pero juntos, alto». Levanté la mano. «Lo que sea que estés vendiendo, no lo compro. Lo ayudaste a traicionarme, lo hice. Sin negación, sin excusas. Y ahora te ayudo a destruirlo. Toma la carpeta, Elsie. Úsala». Mi teléfono vibró de nuevo. «Frank, esta vez. ¿Dónde estás?» «Necesitamos hablar de los papeles de la casa». Los ojos de Grace se posaron en el mensaje. «Está desesperado. La SEC comienza su investigación preliminar la semana que viene». Me levanté, dejando la carpeta intacta. «Ocúpate de tus propios problemas». «Él ganará», me gritó. «Siempre gana». Afuera, el aire bajo se sentía cargado de posibilidades. Llamé a Catherine. «Grace Matthews acaba de intentar hacer un trato», le dije. Él respondió algo sobre investigaciones de la SEC y pruebas de fraude. «No toques nada de lo que te ofrezca», me advirtió Catherine, «podría ser una trampa». Sé que observé a Grace por la ventana del café, no viendo a una manipuladora rompehogares, sino a otro de los peones cuidadosamente posicionados de Frank. Pero, ¿y si la dejábamos pensar? Lo hice esa tarde, en el taller abierto de mi clase de arte. Me paré frente a un lienzo en blanco, las palabras del profesor resonaron: «Deja ir la precisión, siente la emoción». Pensé en la traición de Frank, en la desesperación de Grace, en 30 años reducidos a documentos legales y cuentas ocultas. Mi pincel se movía sin pensar conscientemente, extendiendo colores oscuros sobre el espacio blanco.
Mamá, dijo la voz de Megan a mis espaldas, eso es intenso. Retrocedí un paso, viendo mi dolor a través de sus ojos, caos, ira y dolor visibles. Impredecible, incontrolable, inseguro. Frank me llamó hoy, dijo Megan en voz baja. Está preocupado por ti. Dice que no piensas con claridad. Me reí, con una risa áspera y sincera. Debería estar preocupado, pero no por mi claridad. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de Grace, se acaba el tiempo. ¿Cuál es tu respuesta? Observé mi cuadro, toda la rabia contenida finalmente se desvaneció. Entonces escribí, nos vemos mañana, en el mismo sitio. Trae todo lo que tengas, punto. Mamá, me tocó el brazo Megan, ¿qué planeas? Tomé el pincel de nuevo y dibujé una última pincelada roja en el lienzo. Ya no soy más que un peón, cariño. Es hora de jugar como una reina. La pintura parecía sangre bajo la intensa luz del estudio. Bien, porque de una forma u otra, alguien iba a sangrar, el tablero del bufete de abogados de Catherine parecía una tumba. Frank estaba sentado frente a mí, Grace a su lado, ambos con expresiones de preocupación fingida. Los documentos de la SEC yacían entre nosotros como minas terrestres. Esto es un error, Elsie, dijo Frank, con ese tono condescendiente que ya le resultaba familiar. Estás dejando que la emoción te nuble el juicio. Observé al hombre que había amado durante 30 años, buscando cualquier rastro de la persona que creía conocer. Emoción, como la que te hizo falsificar mi firma en esos documentos de transferencia. Su fachada se quebró un poco. Esa es una acusación grave, punto. Todo en estos archivos es serio, le acerqué los documentos. Fraude de valores, lavado de dinero, contabilidad creativa que haría sonrojar a Bernie Madoff. Grace se removió incómoda. La mano de Frank se movió nerviosamente hacia la suya, pero luego se detuvo. El gesto no pasó desapercibido para mí, sigues intentando protegerla, dije en voz baja, incluso ahora que me ha ayudado a construir este caso en tu contra. Giró la cabeza bruscamente hacia Grace, que palideció visiblemente. ¿Qué? No te hagas el sorprendido, Frank, mi voz se mantuvo firme, aunque me temblaban las manos bajo la mesa. ¿De verdad creíste que ella asumiría la culpa por ti? ¿Que se sacrificaría por amor? Grace, su voz tenía un tono peligroso. Ella se irguió, deslizándose por la máscara. Son negocios, Frank. Tú me lo enseñaste. La mirada que le dirigió podría haber congelado el infierno. Luego sonrió, la misma sonrisa que lució al entregarme los papeles del divorcio en mi cumpleaños. Interesante jugada, dijo, poniéndose de pie, pero has pasado algo por alto. Algo crucial, sacó su teléfono, tecleó brevemente y lo dejó sobre la mesa. Revisa tu correo, Catherine, mi abogada frunció el ceño, abriendo su portátil. Su brusca inhalación me revolvió el estómago. ¿Qué pasa?, pregunté. Ha presentado una contrademanda, dijo Catherine lentamente, alegando que conocías y aprobabas todas las transacciones financieras con documentación. Imposible. Los contratos de renovación, Frank la interrumpió con suavidad, las actas de la Junta de Beneficencia, todos esos papeles que firmaste sin leer, confiando en que tu amado esposo se encargaría de los detalles. Su sonrisa se ensanchó. Tus firmas están en todo, cariño, y a diferencia de las mías, todas son auténticas. La habitación dio un ligero vuelco. Todos esos años de confianza ciega, de firmar todo lo que me ponía delante, de hacerme la esposa comprensiva. Te hundirás conmigo, logré decir. No, Elsie, capearé esta tormenta con mi joven e ingenua protegida, a quien la manipuladora y futura exesposa engañó. Recogió sus papeles con cuidado. Los miembros de la Junta me conocen, creerán lo que es más fácil de aceptar, que una mujer amargada busca venganza, no que su confiable colega orquestó un fraude. Grace se quedó paralizada, su ambicioso futuro se desmoronaba visiblemente. ¿Estás fanfarroneando?, susurré, pruébame. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Y Elsie, llamaron del estudio de arte. Están preocupados por tus recientes obras agresivas.
Al parecer, mis llamadas preocupadas por tu estado mental causaron una gran impresión. La puerta se cerró tras él con terrible firmeza. Ha pensado en todo, dijo Grace, aturdida. Siempre lo hace, Catherine. Ella estaba escribiendo frenéticamente, con el control de daños activado, pero apenas oí sus sugerencias de estrategia. Solo podía ver la sonrisa de Frank, la misma que había lucido en nuestra boda, en el nacimiento de Megan, en incontables cenas donde había interpretado a la esposa perfecta de la empresa. Mi teléfono vibró. Megan me preguntaba cómo había ido la reunión. No podía responder, no podía decirle que su padre nos había superado en estrategia, no podía admitir que 30 años de confianza se habían convertido en el arma de mi propia destrucción. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Grace, con la misma expresión de pérdida que yo. Me puse de pie, con las piernas temblorosas. Necesito aire. En el pasillo, me vi reflejada en una ventana, canas en el pelo, arrugas de años de sonreírle a Frank, de vestir como él, de ser su esposa. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Frank: los papeles de la casa necesitan tu firma mañana. No hagamos que esto sea más complicado de lo necesario. Apreté la frente contra el cristal frío, observando cómo la ciudad seguía su ritmo normal, sin darme cuenta de que mi mundo se derrumbaba. Entonces me enderecé, recordando mi último cuadro: caos, rabia y algo más, algo que parecía libertad. Frank había pensado en todo, casi en todo. La gala anual de la industria tecnológica bullía con una alegría artificial, el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Me ajusté el vestido de noche negro, ese que Frank siempre decía que era demasiado atrevido, y lo observé recorrer la sala, con Grace a su lado como un trofeo. Lucas apareció a mi lado, con champán en la mano. ¿La memoria USB está en? ¿Es la portátil de Megan? Tenía la presentación lista. Revisé mi teléfono, un nuevo mensaje de Catherine. El equipo de la SEC estaba esperando. Haz la señal. Frank me miró desde el otro lado de la sala, con una leve sonrisa que se le quebró. Se disculpó con su grupo y se acercó. Elsie, no esperaba verte aquí. Sigo en la junta directiva de la organización benéfica, Frank. ¿Recuerdas todos esos papeles que me hiciste firmar? Apretó la mandíbula. Deberíamos hablar en privado, la verdad. Señalé el escenario. Creo que estás a punto de dar tu discurso de jubilación. No dejes que te entretenga. Observó mi rostro, buscando indicios que había aprendido durante 30 años. No le di nada. El presidente llamó a Frank al escenario. Los aplausos resonaron en la sala cuando se colocó detrás del podio, con Grace radiante desde la primera fila. Distinguidos colegas, comenzó, después de 30 años en esta industria. La pantalla de presentación detrás de él parpadeó. Sus diapositivas, cuidadosamente preparadas, desaparecieron, reemplazadas por documentos financieros, intercambios de correos electrónicos y fotos. Toda la evidencia que habíamos reunido estaba ahora expuesta a la vista de sus colegas. Frank titubeó a mitad de la frase y se giró para mirar. Su rostro palideció. Sigue, Frank, grité, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Cuéntale sobre tus planes de jubilación, las cuentas en el extranjero, los nombramientos manipulados en la junta directiva, el fraude que planeas culpar a tu amante. Grace se levantó bruscamente, con su perfecta compostura quebrándose. Dijiste que me protegerías. Miente, Grace. Eso es lo que hace. Me acerqué al escenario. Usó mis firmas para construir su imperio, usó tu ambición para crear su chivo expiatorio y pensó que podía descartarnos a ambos cuando le conviniera. Aparecieron guardias de seguridad en las puertas, no eran del hotel, sino agentes de la SEC. Frank también los vio. Sus manos se aferraron al podio. Esto es un error, anunció a la multitud conmocionada. Mi esposa no se encuentra bien. Su esposa, interrumpí, lleva semanas trabajando con investigadores federales. Esas firmas en las que confiaba, cada documento fechado después del inicio de su aventura, ahora son prueba de coacción en una investigación federal por fraude. La sala estalló en susurros. Los miembros de la junta se apartaron de Frank como si fuera contagioso. Grace se deslizó hacia la salida,
pero los agentes le bloquearon el paso. No puedes probar nada. Susurró Frank, pero le temblaba la voz. Revisa tu portátil, cariño. El que usas para operaciones privadas. Es increíble lo que un contable forense puede encontrar con acceso total. Abrió los ojos de par en par, por fin, comprendió. Me enseñaste bien, Frank. Todos esos años viéndote manipular a la gente, viéndote construir tu castillo de naipes. Sonreí, su sonrisa, la que había mostrado mientras me entregaba los papeles del divorcio, los agentes de la SEC intervinieron. Grace ya estaba llorando, contándolo todo para salvarse. Los miembros de la junta se reunieron con sus abogados, y Frank se quedó paralizado, viendo cómo se derrumbaban 30 años de cuidadosa planificación. Los papeles de la casa, dijo en voz baja mientras los agentes se acercaban al escenario. Nunca los firmaste. No, no lo hice. Me quité el anillo de bodas y lo coloqué en el podio. Considéralo mi regalo de jubilación. Lo dejaron esposado. Esposado, pasando junto a colegas conmocionados y mostrando sus teléfonos junto a Meghan, que permanecía erguida, la hija de su padre en fuerza, aunque no en carácter. Más allá de la vida que habíamos construido a base de mentiras y firmas meticulosas, en medio del caos, Lucas me tocó el brazo. ¿Estás bien? Vi a Fran desaparecer por las puertas, con los hombros hundidos, ya no era el gigante que había dominado mi vida. Pensé que esto se sentiría más como una victoria. Quizás no se trate de ganar, dijo en voz baja. Quizás se trate de sobrevivir. Mi teléfono vibró. Catherine me confirmó que todo iba según lo previsto. La maquinaria legal avanzaría, se haría justicia y yo sería libre. El sabor no era precisamente dulce, pero tampoco amargo. Sabía a verdad, a fuerza, a mañana. La galería bullía con la energía de la noche de la inauguración mientras los visitantes se movían entre mis cuadros. Cada lienzo contaba una parte de mi historia, rabia, traición, renacimiento. Aunque los clientes solo veían emociones abstractas en trazos audaces, la serie se llama Firmas, oí que la curadora explicaba a un grupo. Cada pieza explora temas de identidad y poder. Toqué el sencillo colgante de plata que llevaba en el cuello, mi primera compra con mi propio dinero tras el acuerdo de divorcio. Los bienes de Frank estaban congelados a la espera de su juicio, pero mi parte se había asegurado junto con algo mucho más valioso, mi libertad. Esa es mi favorita, dijo Meghan, señalando una pieza en particular. Líneas oscuras se entremezclaban con salpicaduras carmesí, pero en el centro, una pequeña chispa dorada se asomaba. La había pintado el día que se cerró el acuerdo con Frank. La mía también, admití, aunque no sé bien por qué. Me apretó la mano. Es la primera donde dejas entrar la luz. Un alboroto cerca de la entrada llamó nuestra atención. Grace estaba allí, con un aspecto menos refinado que durante su testimonio, el que había ayudado a condenar a Frank. Me vio y avanzó, ignorando las miradas curiosas. No estaba segura de que vinieras, dije cuando llegó a nuestro lado. Casi no lo hago. Estudió el cuadro que teníamos delante, aquel donde el oro se abría paso entre la oscuridad. Las posiciones del tablero se desvanecieron, todas. Lo sé. ¿Valió la pena quemarlo todo? Consideré su pregunta con atención. Pregúntamelo de nuevo dentro de 10 años. Asintió, comprendiendo lo que no podía explicar. Ambos habíamos perdido y ganado de diferentes maneras. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Frank preguntó por ti en la cárcel. ¿Qué le dijiste? Que ibas a hacer una exposición de arte. Un destello de su antigua sonrisa apareció. No entendería lo que eso significa, ¿verdad? Después de que se fuera, Lucas apareció con champán. Vendí otra, la pieza grande de tu época de ira. Reí, de verdad. ¿Así lo llamamos? Mejor que el mes en que mamá se puso furiosa con papá, bromeó Meghan. El comisario se acercó radiante. Él sí, hay alguien que quiere hablar sobre el encargo de una serie para sus oficinas corporativas. Ve, me instó Meghan. Sé brillante. Recorrí la galería, notando lo diferente que era mi porte.
Se acabaron los pasos cuidadosos, las palabras mesuradas. La mujer que había firmado papeles sin leerlos. Desaparecida, cerca de la pared del fondo colgaba mi última obra, todavía sin título. A diferencia de las demás, sus colores no eran ni oscuros ni claros, sino algo intermedio, complejo, incierto, real como la vida misma. Después de venganza, mi teléfono vibró con un mensaje de Catherine. El juez denegó la apelación de Frank. Se acabó de verdad. Se acabó, una palabra tan simple para una verdad tan compleja. Una joven observaba mi obra sin título con expresión pensativa. No sé si trata de finales o de comienzos, dijo. Al acercarme, toqué mi colgante de plata, pensando en Frank en su celda, en Grace reconstruyendo su vida, en el apoyo incondicional de Megan y Lucas, en mi propio reflejo finalmente reconocible. Quizás sean ambas cosas, respondí. Quizás ese sea el punto. Ella asintió lentamente. La técnica aquí es inusual, como si estuviera firmando tu nombre en todo el lienzo una y otra vez, pero con colores en lugar de letras. Sonreí, recordando todos esos años firmando los papeles de Frank, escribiendo su nombre junto al mío, dejando que mi firma se convirtiera en un arma que él blandía. A veces, dije, hay que firmar 1000 veces antes de recordar quién eres. Las luces de la galería se atenuaron ligeramente, señal de que la noche del estreno estaba llegando a su fin. Pronto, Megan y Lucas me llevarían a cenar, y mañana volvería a mi estudio, donde me esperaban lienzos en blanco. Frank me había enseñado sobre el poder, sobre las firmas, sobre los planes meticulosos y los motivos ocultos, pero nunca había entendido la lección más importante: a veces la firma más fuerte no está escrita. A veces está pintada con la luz que atraviesa la oscuridad, con la verdad que destroza las mentiras, con el simple acto de estar en una galería rodeada de tu propia voz, finalmente escuchada por completo.